Esto hay que iniciarlo con café. Qué rico. Ay, cómo estoy disfrutando esta temporada. De verdad que cada vez me siento más yo. Y eso puede siempre cambiar, ¿verdad? Yo no sé, yo soy muy feliz porque me estoy permitiendo conversar más de cosas que me apasionan y ya no estoy como sobrepensando las cosas, que creo que eso es algo que nos detiene muchísimo, ¿verdad? Este sobrepensar, como pensar en, eso es el control, ¿verdad? Querer controlar y como siempre pensar en cómo puede resultar algo, cómo lo va a tomar la gente, qué van a pensar, me van a juzgar, ¿verdad? Eso es vivir desde el miedo y con la mirada afuera 100% y ahí es donde yo estaba antes y posiblemente en un tiempo piensen ahorita y piense tal vez lo mismo, me explico, pero eso es lo lindo como de abrazar el cambio. Y ya que en el episodio pasado que hablé como todo mi contexto y mi historia, es muy interesante también hablar sobre el cambio. Siento que a veces como que muchos temas podrían repetirse con otros episodios de temporadas anteriores en los que hablo yo sola, pero es que nunca es igual, ¿verdad? Es como, podemos regresar a un tema, pero definitivamente mucho va a haber cambiado de ese tema. Y el cambio es algo que me gusta mucho hablar, que a mi manera, a lo largo de la vida, siempre me he contado la historia de que me gusta el cambio, porque me gusta. Obviamente hay cosas como que generan más resistencia y que tal vez no vemos y no nos damos cuenta que estamos apegados a algo, a una idea, a una identidad, a una personalidad, pero no sé, o sea, externamente, físicamente, me encantan los cambios. A mí, como de look, digamos, me encantan los cambios. Me gusta darle oportunidad, no sé, a cosas diferentes. Y en la vida el cambio también me emociona de cierta forma. He aprendido a verlo como oportunidad. Tal vez muy profundamente el cambio que más me ha costado es el de mi identidad, el de mi nuevo personaje, porque, ¿verdad? Todos creamos personajes. Públicamente, ese es el cambio que a mí más me ha costado. Y creo que es el que al fin estoy abrazando y que esa es la razón por la cual yo estoy disfrutando tanto esta temporada. Porque todo es un proceso, obviamente. Entonces, yo siento que al haber pasado yo un cambio interno y tan en privado, ¿verdad? Yo, porque como les digo, hay muchas cosas que yo no expresaba antes, nada más tal vez se notaban desde afuera, se perciben, porque la energía no miente, ¿verdad? Y la gente igual se da cuenta. Pero ahorita me siento como que ya integré muchas cosas. Y posiblemente en el futuro esto cambie. Posiblemente no, así va a ser. Pero hoy estaba pensando como de qué voy a hacer el podcast, ¿verdad? Porque justo, no, ustedes saben que yo no planeo los episodios. Yo me gusta como que sea sobre lo que surja. Y hoy me estaba debatiendo ya antitos de grabar como de qué hablar. Y había pensado en el cambio. Y a cómo me está llevando esta conversación o monólogo es hacia ahí. Y sobre todo porque, ¿verdad? Puse un contexto de lo mucho que he cambiado, lo mucho que he explorado en mi vida últimamente. Y me encantaría hablar del cambio en todos nosotros. Esto es algo que he repetido mucho también como en contenidos en mi Instagram. A veces que subo videos hablando y así. Pero también no solo el cambio de aceptarlo de nosotros, que primero les voy a contar sobre eso, pero también el cambio, cuando uno cambia un montón, cómo se lo toma la gente que lo rodea a uno también, también es parte de todo esto. Y es algo que yo he vivido, he estado viviendo. Entonces, todo cambia. Muchas veces apegarnos incluso a creer que algo es permanente, porque nada en esta vida, en esta experiencia, nada es permanente, nos hace sufrir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, entonces como que yo he pasado muchas etapas
en las que mi historia, ¿verdad? La forma en que yo me he contado la historia es que me encanta el cambio, pero claro, yo lo decía mucho a nivel físico, ¿verdad? Como me encanta hacerme muchos cambios yo, no sé, digamos, por ejemplo, es algo que tengo desde pequeña. Yo en los espacios donde habito me aburro con el tiempo de que todo esté igual. Y hay una parte de mí que necesita algo, o sea, una frescura. Y no sé si a ustedes les pasa también, pero hasta en la oficina, por ejemplo, no sé, si ya está mucho tiempo de una forma, yo le quiero dar vuelta. Cada cierto tiempo necesito como ese aire y se siente, les ha pasado como que a veces se les ocurre darle vuelta a toda su casa y cuando ya termina, después de sufrir, ¿verdad? Porque puede que uno diga, ¿y en qué me metí? Que me ha pasado cientos de veces. Pero cuando ya uno termina y camina por el espacio, la energía que se siente como diferente, como más ligera, como algo nuevo. Bueno, eso estoy hablando de mi experiencia y tal vez algunos se identifiquen porque eso era la sensación que yo buscaba. Vean, mi mamá se iba a trabajar, teníamos una joyería y ella se iba a trabajar y yo iba al cole o a la escuela o lo que fuera y luego volvía en la tarde, estaba acompañada con alguien más que nos ayudaba en la casa, pero yo a veces se me metía a lo que era de cambiar el espacio. Y entonces yo, no sé, se me ocurría y no le decía nada, como que lo veía que iba a ser una sorpresa buenísima para mi mamá. La verdad, honestamente, hasta la fecha y hasta ahorita que estoy hablando, se me está ocurriendo preguntarle a mi mamá si a ella le gustaban esas sorpresas. Pero yo era la típica que entonces se me ocurría, uy, no, voy a cambiar toda la sala o le voy a dar vuelta al cuarto, voy a hacer esto. Y mi meta era, vean que, o sea, y eso se ve reflejado en algunas conductas que he tenido de ponerse muchas metas, o sea, muchas cosas que hacer en un tiempo corto y creer que uno las va a lograr. Entonces mi meta siempre era como reacomodar todo ese espacio que se me ocurrió antes de que mi mamá llegara de trabajar para que cuando llegara fuera una gran sorpresa. Claro, me ponía a mover muebles yo sola, tal vez pedía ayuda a la muchacha, pero no sé, muchas veces fijo no. Y me ponía, una vez tuve que ir al hospital. Porque el mueble era tan pesado que no me podía mover después, digamos. Hacía ese tipo de cosas. Pero entonces, o sea, puede tener un súper trasfondo todo esto, pero es solo para ejemplificar cómo a mí me gusta cambiar espacios y cosas y no sé, de repente tengo ideas que digo, hoy no, voy a cambiar esto y ya, como que no tengo tanto apego a eso, a esas cosas más superficiales. Pero en la vida, ¿verdad? Depende de conforme uno vaya como despertando su conciencia, por llamarle así, ¿verdad? O dándose cuenta, pues, hay cosas que es más difícil de cambiar, más profundas. Por ejemplo, en todo mi camino como de replantearme y cuestionarme quién soy, y por qué estoy aquí, y por qué hago lo que hago. Para mí ese cambio, conforme lo fui integrando, fue muy difícil externarlo, ¿verdad? Como que, incluso, vean lo cuadrada que era mi mente en cierto momento, que yo me acuerdo que, como que mentalmente yo tenía la idea, como, yo creía que yo era diseñadora, o sea, que eso era lo que yo era, porque eso fue lo que decidí estudiar, entonces yo soy, ¿verdad? Que lo he hablado mucho lo del trabajo, como que uno cree que es lo que hace. Entonces vean el nivel de separación que yo tenía en mi mente, que yo decía, o sea, yo pensaba que yo era Natalia la diseñadora y que cuando empecé a hacer Healthy Happiness era otra cosa aparte, o sea, como que ni siquiera pensaba en usar mis destrezas, o sea, vean lo cerrado de mi pensamiento, de mi visión en ese momento. Como que hasta, no sé, un tiempo después, yo dije, ay, claro, yo puedo usar todo lo que sé de diseño en Healthy Happiness. Pero es que en un principio, cuando yo empecé, ni siquiera lo pensaba. Vean, cuando yo empecé, aquí en Costa Rica casi no habían blogueros ni nada. O sea, no, lo que yo seguía eran como páginas de Estados Unidos. Y entiéndase que yo viví el nacimiento bueno, y muchos de ustedes, todos los que están escuchando, a menos que alguien muy joven me esté escuchando el podcast, que lo dudo, nosotros vimos nacer las redes sociales. A mí sí se me dieron como, wow, amo esto, o sea, a tal punto que me acuerdo que yo trabajaba en la universidad, en la Veritas,
Y de otras universidades me escribían para que yo fuera a hablar de redes sociales. O sea, como que se me dio tan bien que la gente ya de repente decía que yo era experta en redes sociales. Obvio, mi gran síndrome de impostor dijo, jamás, yo no voy a dar una charla de eso. Pero lo que digo es que me encantaban. Obviamente, aquí estoy todavía. Me encanta. Pero como que yo seguía tanto páginas como gringas, ¿verdad? Y incluso Healthy nació siendo un Tumblr. Creo que lo dije bien, no sé, acabo de psicosearme, les pasa como que uno se psicosea con una palabra y de repente no sabe si la está diciendo bien y ya suena rara. Bueno, ahí nació Healthy y después fue un Instagram. Pero entonces yo tenía tanto la mirada afuera que se me olvidaba que, o sea, separaba tanto a Natalia la diseñadora de Natalia la que estaba haciendo esto, que no sé ni qué era, porque aquí en Costa Rica no había muchas referencias. Éramos como literal los primeros ahí cortando con el machete en el Montazal, siguiendo a gente de otros países que ya estaba haciendo cosas en redes sociales. Entonces como que yo solo ponía la mirada ahí y eso era lo que hacía, repetía mucho de lo que yo veía, pero nunca como que le ponía mi creatividad de diseñadora, porque Natalia la diseñadora trabajaba en editorial, en revistas, en una oficina, y ese era Natalia la diseñadora. Natalia, la que está aquí investigando las redes sociales, ni siquiera pensaba en que era diseñadora, ¿verdad? Que yo creía que era. Ni siquiera pensaba en utilizar mis conocimientos, o sea, en diseño para esto. Hasta que poco a poco yo solita me fui dando cuenta como, ay, claro, o sea, recuerdo hasta cuando tuve el pensamiento de, claro, yo puedo usar estas cosas que sé diseño en esto. Y ya lo vi y ya empecé a usarlo, obviamente. Como todo, o sea, ahora sí, nada está separado, ¿verdad? Es como, pero hacía algo tan simple como que yo dividía hasta eso. No tenía la visión de ver que yo tenía unas herramientas en las cuales había estudiado, ¿verdad? Y había aprendido para poder usarlas ahí. Entonces ahí es un ejemplo de verdad de cómo uno cierra esa visión. Ahora, cuando yo ya empiezo como a tener todas estas preguntas y a cuestionarme y a entender por qué, no sé, por qué la vida se me dio como se me dio, ¿verdad? Uno primero una víctima, ¿verdad? Como sufriendo y todo. Todos estos cambios fueron fuertes, ya como más arraigados. Entonces ya eso se convierte en algo un poco más, hay más resistencia a verlos. Y ya, poco a poco fui procesando, fui encontrando, ¿verdad? Como más significado, más sentido a todo. Fui haciendo las paces, como les conté, ¿verdad? También, que primero mucha ira, después fui haciendo las paces. Y luego empiezo a conectar, porque, o sea, estamos en esta experiencia humana, entonces el asunto de ser un personaje es necesario. O sea, como digo, crear, no ser. El asunto de crear un personaje para relacionarnos es necesario. Incluso podemos llegar a crear muchos personajes, ¿verdad? Como por ejemplo, Natalia la diseñadora, Natalia esto. Pero lo importante, y que yo no entendía, era saber que uno no es ninguno de esos personajes. Entonces, no es como que no vayamos a crear personajes porque los creamos. Son necesarios. La cosa es no identificarme con los personajes. ¿Me explico? Entonces, obviamente yo empiezo a crear un nuevo personaje y tal vez desde muy afuera, si no me están siguiendo, ¿verdad? Se puede oír como, ¿cómo? Pero ella no es lo que es un personaje, es mentira. No, me refiero a que el ser humano crea un personaje, su identidad es un personaje, no es lo que somos. Entonces, al yo empezar a integrar mi nuevo personaje, ¿verdad? O incluso a construirlo, ¿verdad? Porque llegan todas estas preguntas de un propósito más transpersonal, más profundo de mi vida, no tanto como personal, ¿verdad? Donde empiezo a conectar con todo eso, pues obviamente se empieza a crear un nuevo personaje, ¿verdad? Yo era tal vez el personaje de antes que duró muchos años, ¿verdad? Porque Healthy Happiness este año cumple 12, creo. Entonces, no sé, yo empecé todo este revoltijo emocional y de identidad y cuestionamiento más profundo hace tal vez 4 años, ¿verdad? Entonces pasé demasiados años construyendo el personaje de Nati, la de Healthy, ¿verdad? Entonces después lo destruyo todo, lo detesto y luego poco a poco empiezo a decir, ok, no. Este nuevo personaje es ahora. No soy yo, estoy creando este personaje para
esto nuevo que quiero investigar y compartir y todo esto. La cosa es que, bueno, naturalmente, internamente y yo en mi privacidad, lo fui viviendo el cambio poco a poco. A mí me gusta moverme despacio y así fue como lo hice. Pero a la hora de mostrarme y tal vez como ya oficialmente informarle al público, no tan racionalmente como lo estoy hablando, pero como de empezar a mostrar las cosas con las que he conectado, con las que me gustan, con las que me mueven, porque verdad, el personaje de antes era Nati la que hacía recetas, Nati la que recomendaba cosas que le gustaban, pero que lo único que compartía era información de las cosas que le gustaban, no tanto como mi posición o perspectiva sobre algo más profundo. Entonces me daba miedo. Ese cambio más público me daba pánico. O sea, literal me daba pánico. Y entonces también como que me privo demasiado de compartir y empiezo a tener como demasiado cuidado porque ese cambio público era el que más me costaba. Y yo que tanto decía que me gustaba tanto el cambio, pero ese fue duró mucho tiempo la resistencia. Y yo digo que igual, total, uno no es que tiene que aquí, o sea, yo no me tengo que sentar aquí y como les digo, como mostrarles el 100% de quién soy yo, porque eso es imposible. Incluso, ¿verdad? O sea, nosotros solo conocemos lo que percibimos de los otros. Pero puedo ser más auténtica siendo congruente con lo que comparto y con lo que de verdad me gusta y me mueve. Y yo comparto la cantidad del porcentaje que yo quiera compartir, pero que ese porcentaje sea auténtico, más auténtico, cada vez más auténtico. Y cuando hablo de autenticidad, hablo de congruencia. Entonces esa fue la parte más dura para mí, ese cambio. Y creo que hay otro cambio, que es no solo, bueno, aquí yo tengo que es el de, porque mi vida tiene mucho que ver con las redes y como esa parte pública, ¿verdad? Que, o sea, no importa el tamaño de la comunidad o lo que sea, es que hay una parte mía que yo comparto aquí, ¿verdad? O sea, es parte de mi vida. Pero también está la otra que es de mi vida personal y cómo se toman las personas también mi cambio. Porque entre todos co-creamos esta realidad, ¿verdad? O sea, como que la dinámica es compartida. Entonces, si yo cambio, el personaje que perciben mis amigas, por ejemplo, cambia para ellas. Entonces, ¿cómo toman mis amigas esto? O mis amigos, todos en general. Ese es otro tema. Y es un tema también que puede provocar separación, ruptura, no sé, porque de repente estás cambiando tanto vos y a alguna persona no le gusta el cambio para nada, que me pasó, que te rechazan. Y a mí me pasó que hay personas que tienen mías cercanas, que tienen tan estructurada o creada como la imagen que tienen de mí, que no pudieron aceptar la nueva, no pudieron aceptar el nuevo personaje. Y claro, es que es muy fácil de creer que alguien es algo y estar cómodo con eso y pretender que siempre es igual, y luego de repente esta persona nos cambia, que diría yo, en este caso persona, nos cambia el personaje completamente, y eso es un choque muy grande, porque incluso hay gente que no está lista para reconocer muchas cosas suyas y mucho menos aceptar el cambio de alguien que ya tenían armado en su cabeza. Entonces es todo un tema. Yo creo que el desapego es la clave en esto. La apertura es muy importante, pero es que uno no va a tener apertura hasta que uno mismo la viva. Por ejemplo, o sea, a mí hace años me pasaba esto tal vez, o sea, no me pasó, pero como que alguna amiga cambiara tanto que yo no pudiera aceptarlo, fijo, me hubiera pasado. Yo no hubiera podido, o sea, le hubiera dicho como, ¿quién es usted? Pero usted no era la persona que yo conocí, ¿verdad? Y es como ese apego a querer controlarlo todo, siento yo. Incluso ignorar o rechazar el cambio. Pero si ya uno hizo el trabajo, puede entenderlo. Por lo menos
tener la empatía para saber ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿verdad? Y decir, entiendo que me estés rechazando ahorita porque ni siquiera hay que explicarle esto, pero uno sabe que el rechazo viene de que se les cayó la imagen que tenían de uno. Pero uno entiende que eso no tiene que ver con uno. Entonces, ¿qué queda? Yo no puedo obligar a nadie a quererme. Yo no puedo obligar a nadie a tener una relación conmigo si no quiere y si rechaza al máximo. Y si la condición es que yo sea la misma persona que yo era, eso es imposible. Si yo vivo desde mi congruencia, yo voy a vivir desde mi verdad en este momento. Y creo que eso me da mucha apertura y tolerancia para empatía, para poder entender que alguien no lo entienda. Pero no voy a fingir ser quien yo era solo para que alguien no se incomode. Los mismos niños, cuando estamos pequeños y estamos en crecimiento, nos duelen todo, porque los huesos se están estirando, porque estamos creciendo y el crecimiento duele, es doloroso. Pero hacerse chiquitito para no incomodar a nadie, pues también debe ser muy doloroso. Y yo ya no estoy dispuesta a hacer eso. Cada uno vive su proceso a su manera. Y si alguien no puede entender nuestro cambio, es su problema. Podemos esperar con amor pacientemente o simplemente observar cómo la vida separa nuestros caminos. Y abrazar eso, confiar. ¿Verdad? A veces queremos controlar todo. Que ni siquiera vivimos la vida porque estamos tratando de que todo salga como queremos y estamos saboteándonos a nosotros mismos. Entonces sí, yo creo que el cambio más grande o el que más resistencia le he tenido es el cambio de identidad pública, le podría llamar así, el cambio de personaje, porque uno se cuenta unas historias de permanencia, ¿verdad? Uno dice, es que ya yo dije que tenía que hacer esto y eso es lo que tengo que hacer. O por ejemplo, en mi caso, el miedo, ¿verdad? Como a perder a mi comunidad. Pero eso es vivir desde el miedo. O sea, yo ahora, desde donde estoy, digo, no es perder. Es que es lo mismo que con las amistades y con todo. Mi comunidad no va a estar aquí para siempre. No es ni mía. Es un grupo de personas que estuvo de acuerdo en ver las cosas que hago y compartir conmigo, pero tienen todo el derecho de irse, así como cualquier persona que tenga con el que yo tenga una relación, ¿verdad? Todos tenemos ese derecho, incluso si estamos casados, podemos divorciarnos, tenemos la libertad. Entonces, ¿por qué, verdad, me iba a dar tanto miedo como esto? Porque estaba muy apegada, obviamente, a hablar y a compartir temas distintos, que yo sabía que mucha gente se podía ir, pero es que no estaba pensando en toda la gente que podría llegar, que sí le interesa hablar de esto, de lo que es lo que me mueve a mí ahorita, ¿verdad? Entonces es eso, aplica para todo, a veces como que estamos tan preocupados de perder a alguien en nuestra vida, que no pensamos en que tal vez eso va a hacer que caminemos por otro camino en donde nos vamos a topar con otras personas que en este momento tal vez pues estamos más en sintonía. Entonces estamos tan acostumbrados, obviamente por un instinto de supervivencia, estamos tan acostumbrados a ver todo lo negativo, pero es puro entrenamiento, y entre más repitamos y continuemos como tomando decisiones que tienen que ver con lo que realmente nos mueve, pues nos vamos redirigiendo hacia donde más resonamos, por supuesto. Y pues no es fácil también, ¿verdad? Como afrontar que muchas personas nos van a rechazar cuando decidamos cambiar. Pero relacionarnos nos ayuda a crecer y a conocernos. E incluso vivenciar el rechazo en un proceso de crecimiento de otras personas que están a nuestro alrededor
Tal vez si nos duele demasiado, si nos despierta heridas, información que está ahí guardada, también nos está ayudando. ¿Verdad? Es como cuando uno decide ver la vida de esa forma, de todo se aprende. Y qué mejor que el mismo cambio para ser nuestro maestro. El cambio, la vida es eso. Es constante. Cambio todo el tiempo. Eso es la vida. Qué lindo aprender de él. Qué bonito entenderlo y tenerlo presente, ¿verdad? A veces de verdad pensamos que somos eternos o que todas las personas que nos rodean van a estar ahí siempre, y es la mentira más grande que existe, porque todos nos vamos a morir en algún momento, y ese momento puede ser ahorita. Yo me podría morir mañana y estoy aquí pensando en que todo es permanente, y entre más me mantengo igual, más me estoy privando, ¿verdad? Entre más quiera yo controlar mi realidad y que todo siempre, que nunca nada cambie, me estoy privando de experimentar cosas nuevas, de tener experiencias nuevas. Y vean que incluso hasta con el cuerpo nos apegamos tanto. La gente le tiene pánico a envejecer. Y digo la gente porque yo siento en este momento de mi vida que yo no tengo pánico de envejecer. E incluso no sé, no le tengo miedo a las canas o a las arrugas, o sea, lo veo como algo tan natural. Ya les diré cómo me sentiré entre más arrugas me salen o entre más canas me salen, pero como que, no sé, a mí me gusta abrazar eso también. ¿Por qué es que estamos tan aferrados a querer mantenerlo todo igual? El cuerpo es el primero que pasa cambiando todo el tiempo. Aquí he estado yo en este mismo sillón pesando como 10 kilos menos que ahorita, con todos mis diferentes looks de pelo, siempre en un constante cambio. Y yo ahorita he aprendido a verme con ojos de amor, aunque sé lo diferente que me puedo ver de hace 6 años. Pero ¿qué importa? Esto es quién soy yo hoy, ¿verdad? Y entonces nos llenamos tanto la cabeza de esa resistencia al cambio, y entonces sufrimos y sufrimos y sufrimos más, porque al final la resistencia al cambio es no aceptar el presente. Es una forma de querer controlar las cosas que no podemos controlar. Es una forma de engancharnos en pensamientos de cómo las cosas tuvieron que haber sido. O un anhelo de pasado, de es que antes todo era mejor. Pero eso es mentira, es una historia que uno se cuenta. Uno también puede, es más, solo en este momento puedo hacer yo cambios. Aferrarme y a que nada cambie y todo se mantenga igual es no querer crecer, es rehusarse a crecer, es rehusarse a aceptar, es rehusarse a estar presente. Es un engaño del ego incluso, porque el ego teme morir, y como teme morir, entonces nos engaña con planes a futuro, nos engaña con pensamientos de querer cambiar las cosas de como ya fueron. O sea, nadie puede cambiar lo que ya fue, porque solo existe este momento. Entonces son puros engaños mentales, ¿verdad? No caigamos en esas trampas. Vean que la forma más fácil de liberarme del sufrimiento es estar aquí y ahora. Los problemas no existen aquí y ahora. Los problemas existen o en el futuro, ya sea dentro de 5 minutos, o en el pasado. Es más, no me percataría tanto ni me engancharía tanto con el cambio si estuviera presente, porque sería testigo de las cosas en el momento que suceden. Sería simplemente observadora de lo que sucede y ni siquiera le llamaría cambio, porque no habría tiempo para darme cuenta de que algo cambió, porque estoy tan presente aquí. Es como
Yo pienso, como los papás de bebés que lo ven al bebé todo el tiempo, entonces sí lo ven cambiar, pero no como cuando uno deja de ver a ese bebé y lo ve 3 meses después y dice, pero ya va para el kinder. ¿Verdad? Entonces, si paso enganchada como en ese pasado que supuestamente fue tan bueno y no estoy viviendo mi presente, cuando vuelvo al presente, me golpea ese cambio. Estoy hablando de lo que me surge y eso es, ¿verdad? O sea, si estoy presente aquí, no tendría tiempo de quejarme del cambio, porque es que no me daría cuenta que hay un cambio, porque estaría aquí atenta a lo que está pasando en este momento y es lo único que podría atender y todo estaría bien. Entonces, cuando se encuentren sufriendo porque algo cambió, vean qué es lo que los está haciendo sufrir. ¿Es miedo? Tal vez. Tal vez es miedo. Pregúntense, ¿qué es? ¿Qué es esto que no me permite disfrutar el presente? Por ejemplo, en mi caso era el miedo de qué iba a decir la gente. Mi comunidad sobre todo. ¿Qué iban a decir? Verme aquí hablando de tantas cosas que antes no me atrevía a hablar. ¿Era miedo? ¿Miedo a que me rechazaran? Sí. Con mis amistades, que, ¿verdad? Como que yo escogía muy bien a quién le decía y le contaba, le puse tanto prejuicio a todo el asunto del retiro y las habilidades espirituales y yo no quería que se asustaran. Pero era yo la que estaba muy asustada. Y puede haber gente que se asuste. Es más, les voy a contar algo muy gracioso. Una persona llegó a decir que yo estaba en una secta. Así que el miedo no era solo mío de qué dijera la gente, sino que hay gente que le da miedo porque también está tan metida en su propia realidad que cuando algo se sale de eso, pues resulta que yo estaba metida en una secta y andaba advirtiendo a las personas de que yo estaba metida en una secta. Que bueno, número 1, si yo hubiera estado metida en una secta, ¿qué le importa a esa persona? Pero número 2, ven lo que llega a ser el miedo y no sé qué otras emociones, sentimientos, pensamientos para llegar a tener que estar tan enfocado en el afuera y desde el miedo para andar advirtiendo a la gente de que alguien más se está metiendo en una secta y que yo era peligrosa, y no sé, o sea, cosas que yo digo, wow, de verdad que me da risa, porque la mente humana, esta separación, hasta dónde ha llegado, ¿verdad? De que creer que algo solo porque tal vez no lo conocía o nunca había escuchado de algo es peligroso, ¿verdad? No sé. Somos muy ignorantes. Y con eso no me refiero a que no existan las sectas. Por supuesto que existen. Incluso hay religiones organizadas que yo pienso que son más cercanas a una secta. No voy a decir cuáles, pero, ¿verdad? O sea, yo creo que lo más importante en la vida es la intención que uno tenga. Y por eso les digo, si uno camina el camino del amor y abraza estos cambios con amor, va a haber un mundo distinto. El cambio siempre va a existir. El asunto es cómo vamos a ver la vida. La vida es cambio. Es que eso es. Entonces, ¿cómo decidimos ver la vida? ¿Con los ojos del miedo? En donde creo que todo lo que no es lo que conozco es diabólico y peligroso. ¿O con los ojos del amor que me trae oportunidades, en donde puedo a través de mis ojos ver el mundo como algo hermoso y una oportunidad en donde yo puedo aportar desde mi corazón algo positivo? Con esto yo no niego que no exista lo negativo. Claro que existe, es que yo decido cómo quiero ver las cosas. No es que no me puedan pasar cosas que yo pueda considerar malas o negativas, es que yo decido cómo tomo esas cosas.
Y todo tiene que ver con el cambio. Puedo elegir sufrir porque las cosas me están saliendo completamente distintas a como yo creía que tenían que ser. O puedo decir, wow, mira, la vida está como enviándome por este lado. ¿Qué será? Vamos a ver qué tiene ese camino para mí. Pero yo decido qué quiero ver. Recuerden, el poder lo tenemos nosotros, de nuestro espacio, de nuestra energía, de los ojos y los lentes que nos ponemos para ver el mundo. Porque lo que yo quiera ver es lo que voy a ver. Y ahí es donde uno entiende que todo tiene que ver con la percepción. Las cosas son neutras. No hay nada bueno ni nada malo, todo es. El juicio se lo ponemos nosotros. ¿Con qué lentes estoy decidiendo ver mi vida? ¿Con los de la víctima? En donde no, todo cambió como yo quería, antes todo era diferente, me gustaba más, enjuiciando todo. O con los de el ser creador que somos y decir, wow, todo cambió, qué chiva, ¿qué puedo hacer con esto? Mira, puedo hacer esto, wow, no sabía que me gustaba eso, pero me encanta, jamás imaginé que yo hubiera... ¿Qué tal? Es solo una decisión. Es solo una decisión la que puede cambiarlo todo. Y esa es la prueba de que todo es neutro. Nada es esto o aquello. Yo decido cómo lo veo. Desde los ojos de la víctima, por supuesto que esto le suena a uno a pura papaya. Porque es que uno lo está viendo todo desde así no son las cosas deberían de ser de cierta forma, porque es que todo siempre me sale mal, porque las cosas no me salen como quiero, todo debería ser como yo digo. Conozco ese papel de víctima porque yo estuve ahí. Creo que todos lo conocemos. No creo que haya alguien que esté escuchando esto que no haya estado en el papel de víctima. Pero muy importante, cuando yo me doy cuenta que yo puedo cambiar eso, ya ahí yo soy responsable de cómo lo estoy viendo, porque ya me di cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a decidir ver los cambios que la vida nos trae? ¿Como obstáculos o como oportunidades? Porque esas cosas que pasan, esos cambios son neutros también, como todo. Y yo soy la que decido desde dónde. Si es desde el miedo, los voy a ver como una tragedia. Si es desde el amor, los voy a ver como una oportunidad de expansión. ¿Desde dónde vas a decidir vos? Esta transformación se ha llevado muchas personas de mi vida, algunas que tal vez desde mi expectativa iban a abrazar mi cambio y no lo hicieron. Y algunas han llegado a acompañarme y es hermoso. Yo ahora abrazo con mucho desapego esto de las relaciones, porque confío en los cambios que me trae la vida y decido ver lo mejor de ellos. Yo era una persona muy resentida cuando estaba en la víctima. Me alejé de muchas personas porque a mis ojos hicieron cosas que no estaban bien y que ahora las veo y puedo ver cómo era mi ego pensando que el mundo giraba alrededor mío sin considerar otras posibilidades. Yo me tomaba las cosas muy personal y eso era un comentario que me hacían frecuentemente, pero yo no entendía qué significaba eso.
Yo entendía que me decían que con eso que yo era muy llorona y que no les gustaba como yo era, porque yo lloraba mucho antes. Y ahora lo veo. Ya esas personas no están en mi vida, muchas. Y yo lo veo ahorita y puedo ver a amigas mías, muy pocas, pero que se pusieron en esa posición en donde yo estaba antes. Y hasta entiendo por qué éramos amigas. Porque nos encontrábamos en eso. Y puedo entender su respuesta o reacción, más bien, ante mi cambio. Y con mucho amor lo suelto también. Yo no voy a insistir. A una amiga incluso le pedí la oportunidad de que nos conociéramos de nuevo y esa oportunidad no se me da. Y también lo puedo aceptar. ¿Que duele? Pues sí, duele. Que alguien que uno conoce desde hace mucho tiempo no me dé la oportunidad de que nos conozcamos de nuevo, porque realmente ya no nos conocemos, no me dé esa oportunidad, pues es doloroso, pero puedo aceptarlo. Porque yo creo que lo más importante es la comunicación, la claridad, y no fingir ser algo que ya no somos. Serle fiel a eso que en este momento es lo que somos. Eso puede cambiar con el tiempo, pero esa congruencia yo no la suelto ya. Así que hay cosas que duelen y que podemos sanar con el tiempo, pero algo de lo que no me arrepiento es de seguirme conociendo y compartiendo con el mundo una parte de eso que yo voy descubriendo que soy. Qué lindo que nos tomáramos todos el tiempo para vernos en lugar de atacarnos, sino vernos hacia adentro y luego compartir eso desde esa congruencia con el mundo, con los demás. Sería un mundo muy distinto. Pero yo creo que sí, cada persona puede trabajar en la realidad en la que quiere vivir, trabajando en sí mismo. Yo creo fielmente en eso y por eso hablo tanto de esto y ahora es mi propósito. Compartir bienestar a través de la conciencia, de darme cuenta. Es lo único. Y suena tan fácil, pero es darme cuenta, eso es todo. Y entonces abrazar el cambio es parte de eso. Es darme cuenta que lo necesito para crecer. Nos vemos en el próximo episodio. Que estén súper bien. Les mando un abrazote.